Muchas gracias, general, por haber aceptado esta invitación al Congreso Ganadero. Este es nuestro máximo evento y usted sabe el cariño especial que le tiene el gremio ganadero a la policía, porque finalmente es quien nos cuida. Nosotros permanentemente tenemos manifestaciones de respaldo a la fuerza pública y el trabajo que hacemos especialmente con la policía es diario. Por eso esta entrevista es una entrevista que queremos hacerlo para precisamente tener muy claro la comunidad ganadera, las amenazas, los retos y las oportunidades que hay para tratar de mejorar la situación en las diferentes regiones de Colombia. El más obligado, el que más nos aflige, es por supuesto la manera como la presencia de una serie de grupos criminales en ciertas áreas, en ciertos territorios, han venido ejerciendo una dinámica criminal que termina afectando al gremio ganadero. El gremio ganadero siempre ha sido víctima de todos los actores armados. Y lamentablemente, por el tema de la coca, de la minería ilegal, estos temas se han multiplicado en el país. Hay regiones de Colombia, de esa Colombia rural, de la Colombia donde están los ganaderos, en donde la acción que ejercen estos grupos afecta la dinámica de las actividades ganaderas. ¿Qué le puede decir a este Congreso Ganadero que admira a la policía? Doctor José Félix Laforí, un saludo especial para usted, para todos los integrantes del Congreso Ganadero. En primera instancia, nuestra Policía Nacional de todos los colombianos está para trabajar y para servir a ustedes, que son las personas que realmente viven en esa Colombia rural, en esa Colombia profunda, pero en esa Colombia que jamás podemos olvidar. Lo que tenemos nosotros es solamente una pretensión de llevar seguridad y tranquilidad, brindar convivencia y seguridad ciudadana hasta el territorio más ínfimo, más extremo de esta Colombia querida. Por supuesto, jamás lo podríamos hacer si no contamos con la quiesencia, con la participación, con el entendimiento y con la aceptación de cada uno de ustedes. Nuestra Policía Nacional de todos los colombianos está para llegar hasta el lugar más recóndito y no puede haber una persona olvidada que no sea atendida ante cualquier flagelo que afecte su integridad o su propio patrimonio. Sabemos indudablemente que Colombia tiene un gran flagelo y yo le diría que convergen alrededor de las disertaciones que usted ha manifestado hoy un ingrediente importante que transversaliza toda esta situación y es el narcotráfico. Ha sido muy grande la evolución del narcotráfico en Colombia. Nosotros conocimos desde que inició la época de la marihuana en la costa norte del país y en la Sierra Nevada, cómo después en los años 80 fue cambiando por los cultivos de coca, por los cultivos de amapola, cómo después se conformaron los grandes carteles y cómo después, aprovechando indudablemente el protagonismo de estos grupos armados organizados, empezaron a lucrarse por beneficio de la exportación del clorhidrato de cocaína. Después de acabar con los grandes carteles pasamos indudablemente a esos grupos, los babycartel, los grupos familiares, y hoy en día tenemos unos grandes actores criminales en tema de narcotráfico, que son los grupos armados organizados, y los grupos armados organizados residuales o los conocidos como las antiguas disidencias de las FARC. Ellos, ustedes conocen muy bien los nombres, el Clan El Golfo, los Pelusos, los Caparros, el ELN y los Gaor o disidencias de las extintas FARC. Ellos tienen presencia donde está el narcotráfico y por supuesto alrededor de estos cultivos se irradian y quieren tener presencia alrededor de los grandes ganaderos y de los grandes cultivos de Colombia. Por supuesto, nuestro propósito es no solamente actuar operativamente en contra de todo el flagelo de los cultivos ilícitos, en contra de todo el sistema ilegal de las drogas, sino combatir estas organizaciones criminales que tanto nos afectan. Pero doctor Laforí, alrededor de ellos también hay otros ingredientes perversos, porque cuando ellos llegan y tienen dinero, reactivan la economía invirtiéndole dinero ilegal, pero también se les tiende otras pretensiones, llegar a las grandes fincas, empezar a extorsionar, pedir por los productos legales, y empiezan a cobrar vigencia la extorsión y el secuestro. No obstante, en Colombia hay una diferencia abismal entre lo que era el secuestro hace unos años y a los índices ínfimos a que los hemos llevado en el año 2020.
En el 2010 podíamos hablar de 3.572 secuestros en un año. En el 2019 la cifra bajó a 2 dígitos, 96 secuestros en un año. Y en este año estamos todavía por debajo en las cifras de secuestro comparativamente con el año anterior. Quiere decir que con esto nosotros estamos garantizando que tengamos indudablemente una efectividad en la lucha contra el secuestro. Asimismo, en la lucha contra la extorsión. Podemos nosotros mencionar claramente que en el año 2020 tenemos denunciados 66 secuestros contra 79 del año 2019, una disminución del 16%, eso significa 13 casos menos. Y en cuanto a la extorsión, en el año 2019 teníamos 7.197 casos, hay denunciados en el 2020 5.495, tiene una disminución ostensible del 24%, que significan 1.702 casos menos. Allí radica una gran efectividad de nuestra fuerza pública y la Policía Nacional. Pero lo que pretendemos nosotros es empezar una fase determinante en contra de los cultivos ilícitos. Para nosotros es determinante acabar con los cultivos ilegales en Colombia. Y los cultivos ilegales trasiegan exactamente por 3 de ellos que son importantes. El primero, los cultivos de coca. Los cultivos de coca, en el gobierno de nuestro presidente Iván Duque, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por supuesto, han hecho un trabajo acérrimo en contra de los cultivos ilícitos. Nosotros podemos mencionarle que desde el año 2012 lográbamos tener una curva que demostraba 47.790 hectáreas en todo el país. Habíamos quebrado una tendencia, iba a la disminución, pretendíamos acabar completamente con los cultivos ilícitos y contábamos con la aspersión aérea. Muy a nuestro pesar, cuando inició el señor presidente Iván Duque en este gobierno, encontramos un panorama lamentable, 169.000 hectáreas de acuerdo a los registros de CINCI. Esto significa que se permitió el crecimiento ostensible y además de eso se disminuyó el trabajo sistemático en contra de los cultivos ilícitos. A raíz de la orden del señor presidente y del señor ministro de Defensa, empezamos a luchar a ultranza en contra de estos cultivos ilícitos, utilizando todas las modalidades. El PECAD, que significa la aspersión terrestre, la erradicación manual, tanto utilizando los erradicadores manuales como los propios hombres pertenecientes a nuestro Ejército Nacional y la Policía Nacional, y por supuesto, buscando con estos grupos erradicadores avanzar paulatinamente en la disminución de los cultivos ilícitos. Fue así como se le quebró la tendencia al alza, que venía en una curva ascendente de forma vertiginosa, y logramos, en la última medición, disminuir a 154.476 hectáreas. Allí ya hay una diferencia de 15.000 hectáreas menos. Quiere decir que el esfuerzo que nosotros estábamos enfocados está dándose resultados. Hay que entender que la primacía de nosotros en combatir los cultivos ilícitos y por supuesto todo el sistema ilegal de drogas, también lo hacemos con los insumos y precursores químicos, evitando que ingresen de contrabando desde algunos países vecinos y seguramente ustedes conocen muy bien un país que permite sin control alguno que estos insumos y precursores químicos traten de ingresarlos a Colombia. Además de eso, destruir los laboratorios rústicos, los reoxidaderos y los laboratorios para producir clorhidrato de cocaína, haciendo la interdicción, es decir, incautando cada uno de estos kilos de base de coca o de clorhidrato de cocaína que salen de los laboratorios y pretenden llevarlos por las rutas de Colombia al consumo interno o hacia las fronteras para tratar de llevarlo a otros países, desmantelando las organizaciones criminales que respaldan todo el sistema ilegal de las drogas, pero no termina allí nuestra tarea. Seguimos trabajando para evitar que estos dineros de los cuales se lucran las arcas del narcotráfico puedan regresar a Colombia y luchamos haciendo extinción del derecho de dominio y por supuesto investigando el lavado de activos. Con ello pretendemos cerrar el círculo y cada uno de los eslabones de esta cadena y de este sistema luchamos en contra de ellos. Y simultáneamente investigamos, capturamos y ponemos a buen recaudo de las autoridades estos grupos armados organizados o residuales que son los patrocinadores, los que cobran el gramaje, los que tienen presencia en estas zonas rurales, los que cuidan los cultivos de coca, los que auspician donde están los laboratorios,
los que garantizan la salida del estupefaciente al exterior y los que cobran por cada uno de los pasos del narcotráfico. Esto les permite a ellos no solamente incrementar su propio peculio, sino que además ellos con estos recursos lo que hacen es invertir en armamento y extender sus capacidades criminales para llevar el terror hacia las fincas de Colombia. Por eso para nosotros es tan importante. Seguidamente han pretendido ellos delinquir alrededor de otro sistema que les provee a ellos de grandes recursos, y eso se llama la minería ilegal, la minería ilícita en Colombia. Han tratado de buscar las vertientes naturales donde producen especialmente oro, pero también hay otros metales, para alrededor de ellos crear un sistema de extracción ilegal, presionar a muchas de las personas, trabajadores de la región o los mineros artesanales que antes se presentaban allí, apropiarse de este oro y ser ellos los que los comercializan, obteniendo grandes ganancias. Una de las grandes cifras, doctor Laforí, que nos debe preocupar es que en el año 2014 algún análisis superfluo que se hizo decía que el narcotráfico podía arrojar 1.7 billones de ganancias en un año, mientras la minería ilegal puede arrojar 7.8 billones. Quiere decir que hay una ganancia abismal. Por eso estamos luchando también contra la minería ilícita y la minería ilegal. Y en la medida en que nosotros controlemos estos grupos armados, les quitemos su armamento, les quitemos los recursos con los cuales han incorporado sus arcas, logremos desmantelarlos, entregarlos a las autoridades y capturarlos, estos grupos van a perder su preeminencia y su presencia en estos sectores, porque además los extienden llevándole zozobra y sin sabor a los campesinos y a los ganaderos de Colombia. Cuando nosotros luchamos contra ellos, lo que estamos protegiendo es la convivencia y seguridad ciudadana de todos los habitantes de Colombia. Pues muchas gracias por esta respuesta, yo creo que una respuesta absolutamente clara en esta materia. Y como bien lo dijo usted, fíjese que estos grupos criminales terminan escalando a otros delitos, buena parte de ellos que ponen en riesgo o la seguridad o el patrimonio de los ganaderos, o secuestran, o lamentablemente donde hay coca, hay armas, donde hay armas hay violencia, y donde hay violencia pues obviamente hay muertos. Ganaderos recientes, pues ha habido varios secuestrados, incluso uno muy querido a la comunidad que terminaron asesinándolo en Casanare. Pero también el tema de la extorsión, que es un delito silencioso, general. A mí me parece que nosotros tenemos la obligación de colaborar con ustedes y creo que la mejor forma de enfrentar el delito es a través de alertas tempranas. Vale la pena volver otra vez a restablecer los mecanismos como lo hemos venido ideando de tiempo atrás, y qué bueno sería que para este Congreso Ganadero ya tuviéramos soluciones que eventualmente impacten a la comunidad ganadera que está esperando mecanismos mucho más rápidos que la simple denuncia para interactuar con la fuerza pública, especialmente con la policía. Sobre ese tema en particular, ¿qué le diría usted a los ganaderos de Colombia? Doctor Laforí, usted ha acertado porque las redes que ustedes han fortalecido, y nosotros las llamamos redes de participación cívica en el territorio nacional, demostrando no solamente que tienen 5.400 grupos de WhatsApp, que tienen 15 coordinadores, que tienen información casi al minuto de lo que sucede en los lugares más recónditos de Colombia, pero que además tienen credibilidad ante ellos para que les envíen información oportuna, ya sea información que le permita a la fuerza pública actuar o información que le permita a la fuerza pública reaccionar o prevenir, para nosotros es muy valiosa. Hay varias actividades y permítame simplemente hacer una pequeña evolución. Anteriormente, para nosotros llegar hasta el campesinado y los ganaderos de Colombia, nos tocaba desplazarnos hasta el sitio, llegar en una mula o en un semoviente y darle un saludo. Después empezamos a trasegar un poco y empezamos a implementar los radios, pero no todos tenían la capacidad de tener un radio para comunicarse. Hoy en día hemos evolucionado mucho en ellos y para nosotros fortalecidamente los grupos que ustedes han creado, creo que debemos utilizarlos, pero utilizarlos realmente de una manera concertada para que podamos obtener la información y darles una respuesta oportuna.
La Dirección de Carabineros deberá conformar, antes del 26, una unidad que mantenga no solamente la forma de comunicarse directamente con ustedes a través de los sistemas que ustedes han implementado, sino con personas que consideren que a cualquier hora del día y de la noche puedan recibir la información, difundirla a la unidad que corresponda. No todos los casos son iguales. Puede presentarse un caso incluso de violencia intrafamiliar, un caso de una necesidad de una alerta para que atiendan a una persona que se encuentre enferma y que tenga que llegar a una ambulancia. Pero hay casos, por supuesto, más dicientes, donde tienen que presentarse para atender un caso de intento de extorsión, de intento de secuestro, de abigeato, por supuesto, o una calamidad, una situación natural, o situaciones más aberrantes como presencia de grupos armados organizados que trasiguen por estos lugares donde ustedes quieren mantener la tranquilidad y la calma. Yo estoy a la disposición para que a través de la Dirección de Carabineros no solamente establezcamos el canal de comunicación, sino el sistema que nos permita obtener información, distribuirla a la unidad que debe atenderla de manera oportuna y asimismo darle respuesta sobre las actuaciones de la policía y cómo van avanzando estas investigaciones y las actuaciones. Pero además también están a disposición las oficinas de telemática de la policía, para que con ellas podamos fortalecer ese gran propósito que tienen ustedes, como es tener tecnología en esos sitios rurales y donde con la implementación de aquellos que están instalando sus propias cámaras podamos ayudarles a interconectarlas y que las imágenes inclusive lleguen a los centros de evaluación, centros de análisis y centros de control de la policía para que haya una respuesta oportuna y nosotros podamos atender lo que requieren nuestros ganaderos de Colombia. Pues le está dando usted una gran noticia a los ganaderos de Colombia. Pero usted toca un tema general que me parece que también tiene extrema importancia para nosotros, el delito del abigeato. El abigeato también es un delito silencioso, que no lo es tal vez el secuestro. Cuando se secuestra, por lo general, pues los familiares inmediatamente acuden al gaula de la policía, al gaula del ejército, y los resultados son bastante buenos. Debo decir que la capacidad de respuesta que han tenido, muy especialmente el general Murillo en esto, ha sido día por día cada vez mejor. En cambio, el delito del abigeato no. Y está pasando una paradoja. Este gobierno, que sancionó una ley mediante la cual, cuando se cogiera el producto, es decir, el ganado robado, en cualquier activo, bien sea móvil o mueble o inmueble, podía el fiscal automáticamente iniciar un proceso de extinción de dominio, como lo están haciendo ustedes precisamente con los narcotraficantes. Creo que ese tema, que es un tema radical para evitar que el abigeato siga manifestándose en las diferentes regiones colombianas, merece una atención especial por parte de la policía y, por supuesto, por parte de los operadores judiciales. Mi invitación es a ver cómo logramos, con el Consejo Superior de la Judicatura, con el Ministro de Justicia, con el propio gobierno, hacer frente común, porque la policía muchas veces captura y los jueces de conocimiento o los jueces de garantía dejan libre a quienes están en el delito del abigeato. Quería plantearle el tema para poder trabajar conjuntamente con la policía en este asunto. Doctor Laforí, distinguidos ganaderos, yo pienso que se ha presentado una evolución también respecto a este delito. Es indudable que es un delito mucho más rural, es indudable que se han presentado coordinaciones y concertaciones que nos permiten a nosotros ya superar algunos escaños que anteriormente entendíamos, y era, por ejemplo, aquellos ganaderos que incluso muchos de su ganado se perdían en las llanuras o simplemente se iban para las fincas vecinas, y en esto han mejorado muchísimo, porque han implementado mecanismos de control desde la marca de cada uno de los ganaderos, desde el control de saber cuáles son los sellos que tienen alrededor de las fincas, cómo se conocen y cómo se concertan ustedes para saber que cualquier animal que se pierde de una u otra finca saben a quién pertenecen. Eso nos ha ayudado a nosotros mucho, porque anteriormente yo, que trabajé en un departamento tan querido como el departamento de Córdoba, que es tan ganadero, encontraba situaciones como esa. Hoy en día esto es un trabajo que ha disminuido mucho para nosotros y que no requiere la presencia, porque hemos tenido una concertación y por supuesto un trabajo coordinado con nuestros ganaderos. Pero por supuesto seguimos haciendo un gran esfuerzo. Si yo le planteo las cifras que tenemos del año 2020 versus el año 2019,
creo que tenemos nosotros un trabajo interesante. En el año 2020 se han denunciados 1.836 casos de abigeato. Aquí mostramos una reducción del 36%, es decir, 1.053 casos menos en comparación con el año anterior, donde teníamos registrados a la fecha 2.889 casos. Por supuesto, un solo caso llama la atención porque tenemos ganaderos de toda índole. Hay ganaderos que viven de las pocas reses que tienen y una sola res le afecta a su propio patrimonio. Es nuestro interés, es nuestro deber el poder trabajar a ultranza para desmantelar estos grupos, organizaciones o personas que los están afectando a ustedes. Sabemos también en los departamentos que más se han afectado en el año 2020, que han mutado de lo que sucedía en el año anterior. En el año 2020 hay una participación del 37.5% del total nacional que están registrados alrededor del departamento del Cesar, de Cundinamarca, del Tolima, de Bolívar y del Meta. Ellos han sido los más afectados y es donde algunas estrategias se han venido fortaleciendo. También sabemos qué clase de animales están más interesados los delincuentes. De los 10.648 animales hurtados en lo transcurrido del año, tenemos que el 72.1%, es decir, 7.677 animales fueron vacas. El 12% corresponden a novillos, el 3.5% a cerdos y tenemos un 3.3% a chivos y por supuesto hay otros. La modalidad más utilizada sabemos que es el arreo con 761 casos que implicaron o incluyeron a 4.818 animales, seguidos del factor de oportunidad con 645 casos. Entendamos que para el periodo de 2020 los casos se presentaron en su gran mayoría en los primeros meses del año, en el mes de enero con 251 casos, en el mes de febrero con 244 casos, esto representaba un 27% del total informado el día de hoy, en comparación con el año anterior, donde se presentaron específicamente en los meses de mayo y julio, era un 22%. También hemos actuado. Este año se ha logrado la captura de 229 personas por los delitos de abigeato, de los cuales 89 fueron por orden judicial y 140 en flagrancia. Cuando hay una orden judicial que incluyeron a 88 personas es porque tenemos todo el acervo probatorio recolectado y se lo entregamos a las autoridades judiciales para que ellos lo coloquen a ver recaudo de las autoridades. Por supuesto, el Código Penal dictamina cuáles son las medidas que se pueden otorgar para una persona de acuerdo al delito y a la cuantía que tenga. Esto es un tema del sistema judicial, nosotros cumplimos con nuestro deber, pero tenemos la mayor disposición, no solamente de seguir contando y trabajando con los fiscales de Colombia, sino con los jueces de la República, tratando de que estas personas que se han aprovechado y que se ha determinado que aumentan también sus recursos económicos a través del abigeato, podamos nosotros llegar a hacer próximamente la extinción del derecho de dominio. Pues muchas gracias, porque yo creo que esa colaboración va a ser muy importante, señor general. Y para terminar, un tema que es obligado, el tema del contrabando de Venezuela a Colombia, que tiene muchas formas, carne, productos de origen lácteo, pero también animales. Durante 3 años, señor general, en que Fedegan no manejó los ciclos de vacunación, a Colombia entraron 5.200.000 animales. Estamos hablando que 3 años sirvieron para derrotar los esfuerzos que habíamos venido haciendo en materia de erradicar la fiebre aftosa, que volvió en el gobierno del presidente Santos, pero que se volvió a manifestar justamente al comienzo del gobierno del presidente Duque. Ya llevamos 3 ciclos completos, estamos arrancando el último ciclo de este año y tenemos una serie de datos que son claramente indicativos que aún continúa. Y estamos hablando de un delito continuado de unas dimensiones gigantescas, porque en 3 años, 5.200.000 animales, estamos hablando que eso es un negocio que supera los 7 u 8 billones de pesos, o sea, millones de pesos. Ahí hay una red criminal muy profunda. En consecuencia, por los esfuerzos que ha hecho la Polfa, que son significativos, hay que redoblarlos para interrumpir ese negocio criminal contra la ganadería, que además está significando
una afectación crítica para la propia Venezuela. Doctor Laforí, creo que nosotros coincidimos en la necesidad de trabajar integradamente en contra de este flagelo. Hay dos particularidades. La primera, coinciden algunos de estos sectores en las rutas de ingreso del ganado de contrabando con las mismas rutas del narcotráfico. Porque así como puede ingresar ganado de contrabando, sacan y exportan estupefacientes, especialmente en la frontera con Venezuela. Sabemos que el norte de Santander especialmente, en límites con Cesar por supuesto, y cerca de Arauca y por esta frontera tan amplia que tenemos, hay la pretensión de ingresar ganado que lo que termina es contaminando el ganado de Colombia, causándonos un daño a nosotros, pero asimismo mostrando un problema económico para los ganaderos de bien, que son la inmensa mayoría de los colombianos. Quiero decirle que tenemos todo el interés de que a través de la Policía Fiscal Aduanera, mancomunadamente con la Dirección de Carabineros, trabajemos a ultranza en contra del contrabando. Decirle también, doctor Laforí, que nosotros no solamente trabajamos con miras a incautar y a demostrar que se ha cometido un delito con el contrabando de ganado, sino también con lo que son la leche y los quesos. Una de las grandes demostraciones es la captura que se hizo y el desmantelamiento de una organización que delinquía específicamente en el departamento de Arauca y que era auspiciado y pertenecían algunos de estos elementos al ELN y que estaban trayendo no solamente leche sino quesos desde el vecino país y después lo trasladaban hasta la ciudad de Bogotá, que tuvieron vínculos con actos terroristas y criminales como fueron el lamentable evento de la Escuela General Santander donde fallecieron 22 de nuestros jóvenes cadetes. Nuestro propósito sigue siendo verificar cuáles son las organizaciones que auspician el contrabando, incautar no solamente los elementos, sino los emovientes que entren de contrabando, ponerlo a recaudo de las autoridades y que con ello se inicien todas las actividades de extinción del derecho de dominio y por supuesto de lavado de activos, por lo que están afectando no solamente es a los ganaderos de Colombia, sino a la economía de todo el territorio nacional. Pretendemos nosotros cerrar el cerco a estos delincuentes. Hemos descubierto algunas trochas y hemos hecho algunas verificaciones. Y le puedo decir que hemos utilizado algunos drones para tratar de auscultar en este territorio un poco amplio de Colombia cómo se está presentando esta modalidad. Y tenemos indudablemente la pretensión de recibir toda la información que ustedes tengan para que con las unidades de inteligencia e investigación criminal podamos recolectar ese material probatorio, entregarlo a las autoridades judiciales y seguir avanzando en la protección de ustedes y de sus economías familiares. Pues muchas gracias, señor general. Yo creo que ha sido una entrevista muy clara. Creo que el mensaje para los ganaderos de Colombia quedó nítido. De ahí nuestra admiración, nuestro apoyo permanente. Sabemos que el mejor amigo que tiene el ganadero en las diferentes zonas rurales es el policía y el soldado de Colombia. Muchas gracias, señor general, por esta entrevista que el Congreso Ganadero le agradece. Doctor Laforí, un saludo muy especial. Me despido diciéndole a los integrantes del Congreso Ganadero que utilicen a la Policía Nacional de todos los colombianos. Nosotros somos provenientes, la mayoría del campo de Colombia, somos provincianos y lo que tenemos es cariño y amor y respeto por el trabajo que ustedes hacen. Así que nuestra mayor consideración y espero que mis policías de Colombia, integrados con los esfuerzos que ustedes tienen, protejamos sus bienes, protejamos su propia integridad y demostremos que la Policía Nacional de Colombia somos uno y somos todos.